Continuamos con la pregunta número 61, que dice así: la Declaración del Milenio sitúa como máxima prioridad en el mundo el... Bien, esta pregunta es oportuna para revisar y hacer un corte en el tiempo, una línea de tiempo, de cuáles son, digamos, los tres momentos más importantes de la salud pública desde el punto de vista internacional. Una primera etapa, que la vimos también en clase, es la que corresponde al periodo de Alma-Ata, que es el periodo comprendido entre el año 1978 al año 2000, en la cual se estableció y recomendó a nivel mundial la estrategia de atención primaria de la salud. Esa es la importancia principal que tuvo la conferencia de Alma-Ata, ¿no? Y cuyo lema estableció lograr salud para todos en el año 2000, ¿no? Por eso decimos que el periodo de Alma-Ata dura del año 78 al año 2000, ¿no? Aproximadamente 22 años. Luego, del 2000 al 2015, se estableció otro periodo de trabajo a nivel mundial en el campo de la salud, que se llamó los Objetivos de Desarrollo del Milenio, también conocidos como ODM, en cuyo periodo se estableció como objetivo, como máxima aspiración, erradicar la pobreza extrema, ¿no? Entendiendo que la pobreza era la madre de todos los males que ocurrían en el mundo, ¿no? Tanto en salud como en otros campos del quehacer. Y en este caso se establecieron 8 objetivos mundiales, de los cuales 3 estaban directamente relacionados con el tema de la salud. Y actualmente estamos en el periodo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que establece los principios de derechos humanos, igualdad y sostenibilidad, y que en este caso ha incrementado 17 objetivos mundiales, ¿no? Bueno, dicho eso, la respuesta relacionada a la ODM, Objetivo de Declaración del Milenio, pues como ya lo hemos indicado, era erradicar la pobreza extrema. Siguiente, dice: el director de la establecimiento de salud, para lograr los objetivos institucionales cada año, puede adecuar los siguientes criterios de programación. O sea, ¿qué criterios se usan para programar actividades? Básicamente son 2 criterios. La cobertura, es decir, hay que determinar primero cuál es la población a la que nos vamos a dirigir y a la que tenemos que hacerle llegar la actividad, ¿no? Eso se llama la cobertura. Si va a ser al 100%, al 80%, al 50%, esa es la cobertura. Y el otro criterio importante es la concentración, que se refiere a la cantidad de veces que le vamos a brindar esa actividad, esa atención. Teniendo clara la cobertura, es decir, qué porcentaje de la población va a recibir la atención, y segundo, la concentración, o sea, cuántas atenciones se le va a dar a cada persona, podemos establecer y estimar cuál es la cantidad de actividades que tenemos que programar para ese periodo respecto a esa población, ¿no? Entonces, la cobertura y la concentración son los 2 criterios de mayor importancia. De acuerdo a la clasificación de los residuos sólidos en cuanto a su origen, ¿cuál es reviste mayor importancia para la salud pública? Bueno, evidentemente los residuos sólidos más importantes en relación al riesgo o a la exposición a la salud y la vida de las personas tiene que ver con aquellos que se presentan en zonas urbanas, por una sencilla razón, porque en las zonas urbanas la concentración poblacional facilita el contacto con esos residuos, ¿no? O sea, mientras más junta, más cercana esté la gente, es mayor la cantidad de personas que se pueden afectar, ¿no? por algún elemento. Y lo segundo es identificar el tipo de residuos. Si hablamos de residuos de tipo industrial, entonces estos son los que tienen mayor toxicidad y pueden tener mayor gravedad al ser expuestos a las personas. Por esa razón, la respuesta es la letra D,
en la cual se encuentran las dos variables que acabamos de mencionar y que por lo tanto constituyen mayor riesgo o importancia para la salud de la población. El Centro de Salud del Distrito de Chikungunya es el primer punto de contacto entre las personas y el sistema de servicios de salud. Esto implica que en el quehacer de los equipos de salud se debe reforzar, o sea, si Chikungunya o el Centro de Salud de Chikungunya es el primer punto de contacto, significa que el Centro de Salud de Chikungunya es el primer nivel de atención. En otras palabras, la pregunta, dicha de otra manera, es ¿qué se debe reforzar en el primer nivel de atención? Y de esa manera es más fácil de entender y de marcar la letra C. Definitivamente en el primer nivel de atención es mucho más importante la atención familiar y comunitaria. Uno de los criterios de priorización del problema de la demanda es, ya dijimos hace rato, a propósito de una pregunta anterior, que cuando hablamos de oferta tenemos que ligarla o relacionarla con los servicios de salud, y cuando hablamos de demanda tenemos que relacionarla con la población. Y esa situación se cumple en cualquier pregunta que venga sobre el tema. En este caso nos hablan de criterio de priorización de la demanda, o sea, de la población, y en ese sentido, pues tendremos que marcar la letra E, porque ese es un factor para priorizar problemas de la población, es decir, el interés que la misma población manifiesta respecto a un tema en concreto, ¿no? Un tema de salud. Los residuos de la preparación de los alimentos de los pacientes y del personal del hospital se consideran comunes, en cumplimiento de la norma de disponerse que, bueno, esta pregunta nos hace recordar que los residuos sólidos, de acuerdo a la norma técnica de la RM 554, se clasifican en biocontaminados, en especiales y en comunes, ¿no? Cada uno de ellos tiene características propias, como ya lo hemos dicho en la clase. Centrándonos en la pregunta, los residuos comunes son aquellos que no provocan ningún daño a las personas que lo manipulan o las que entran en contacto con ellos, ¿no? Es decir, son los residuos más inocuos. En ese sentido, las posibilidades de tratamiento final que se le da a este tipo de residuos es el de desecharlos, reciclarlos o en última instancia comercializarlos, ¿no? O sea, venderlos para generar de repente ingresos propios. Dicho eso, la respuesta sería la letra A, ¿no? Siguiente pregunta, dice, en el análisis situacional de salud ASIS de un centro de salud tipo 1 o 4 con población asignada de 80.000 habitantes, se identifica que solo atiende en el turno mañana. ¿Qué tipo de barrera de accesibilidad existe? A ver, la accesibilidad es un concepto dentro de la gestión de salud que mide la facilidad o la dificultad con la que una persona puede acceder o puede utilizar un servicio de salud. Ya, estas barreras pueden ser de 4 tipos. Puede haber una barrera de accesibilidad geográfica que está determinada esencialmente por las distancias, es decir, en tanto se viva más lejos, será más difícil acceder a un servicio de salud. Entonces, la accesibilidad de tipo geográfica tiene que ver con las distancias o con las vías de comunicación, ¿no? O de transporte. La accesibilidad económica tiene que ver principalmente con la disponibilidad de dinero para poder cubrir los costos de una atención de salud, tanto, digamos, la atención médica como los exámenes que se solicitan o los medicamentos que debes utilizar. Entonces, si no se dispone de esa posibilidad económica, esto puede alejarte de la posibilidad de atender tu salud. Una tercera barrera es la barrera cultural, que se refiere a las costumbres y a los patrones de comportamiento que pueden dificultar el acceso a los servicios de salud, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que en muchas comunidades las mujeres tienen, respecto a la atención de su parto, una costumbre de ser atendidas en posición vertical,
cosa que muchos centros de salud o hospitales no lo tienen dentro de su protocolo de atención y no han sido preparados para ese tipo de atención. Entonces, ese choque cultural que existe entre el servicio de salud y las costumbres o la cultura de la población bloquean o son una barrera muy grande que no permite que las gestantes se atiendan su parto en los hospitales, lo que incrementa obviamente la mortalidad materna domiciliaria, ¿no? Entonces, esta es otra tercera barrera que podría dificultar la atención de las personas a los servicios de salud. Y la última barrera es la barrera administrativa, que principalmente tiene que ver con aspectos de organización interna de los servicios, que pueden dificultar que las personas se atiendan adecuadamente en sus instalaciones, ¿no? Por ejemplo, los tiempos de espera, el maltrato a los pacientes, el horario de atención, todo ello puede dificultar que una persona que quiera atenderse lo pueda hacer cómodamente, ¿no? Entonces, esas son las 4 barreras de accesibilidad que pueden impedir o dificultar el acceso al servicio de salud. Dicho eso, en la pregunta, la respuesta corresponde a una variable o una barrera, perdón, de tipo administrativa por el tema de los horarios, ¿no? O sea, la persona quiere atenderse, pero tal vez en la mañana no puede ir y, y en la noche ya el centro está cerrado. Entonces hay un problema de organización de horarios que está dificultando que un grupo de la población pueda irse a atender en el horario que puede disponer, ¿no? Entonces a eso correspondería una barrera administrativa. La educación para la salud de la población constituye una estrategia de... Ya, otro de los temas que lo hemos visto en clase y también les dije que viene con cierta regularidad en los exámenes, es el tema de la promoción de la salud, ¿no? Que en este esquema sintetizamos los aspectos más importantes. Recuerden que la promoción de la salud es un proceso político y social. Político en el cual se usa la abogacía para convencer, recuerdan, ¿no? La abogacía del arte de convencer a las autoridades para poder realizar una intervención intersectorial, con lo cual vamos a mejorar las condiciones de vida a través de la modificación de los entornos, ¿no? Ese es el componente político. Y en el componente social vamos a usar la educación y el mercadeo social, o sea, el marketing social, sobre la población para promover la participación comunitaria y modificar los comportamientos humanos y de esa manera mejorar los estilos de vida saludables, ¿no? Y trabajando en paralelo en estos dos componentes, vamos a apuntar a un objetivo general que es el de mejorar la salud pública, perdón, o la salud colectiva, ¿no? Entonces, este esquema reúne los conceptos más importantes que han venido en muchas preguntas de los diferentes exámenes. Ah, y no se olviden que la promoción de la salud principalmente trabaja sobre los determinantes sociales, ¿no? O sea, sobre las causas sociales de las enfermedades. Ese es digamos, ese es el insumo principal de la promoción de la salud, trabajar sobre el aspecto de la causa social de las enfermedades. Dicho eso, la educación, pues, para la salud de la población constituye una estrategia de promoción de la salud, al igual que la abogacía también sería una estrategia, ¿no? Correspondiente, pero en el componente político. El municipio de Lurigancho ha implementado 17 comedores que dan apoyo alimentario, o sea, desayuno, almuerzo y noche, a preescolares, escolares, gestantes y adultos mayores. Respecto a la promoción de la salud, con esta actividad que se está aplicando, un principio. Cuando una autoridad financia alimentos para poblaciones de escasos recursos o de alto riesgo, ¿no? O sea, hay un apoyo de tipo alimentario, eso se llama un subsidio. El subsidio, por concepto, es cuando el gobierno paga un servicio para las personas que no tienen la capacidad de pago de ese servicio, ¿correcto? Y ese compromiso de apoyo es consecuencia del llamado principio de subsidiariedad que
obliga a los gobiernos a cubrir las necesidades de su población que no pueden ser cubiertas de otra manera. ¿Ya? Estamos hablando de necesidades esenciales como la alimentación, la educación, ¿no? Entonces, cuando el gobierno hace eso, está aplicando ese principio llamado principio de subsidiariedad, el cual es un principio ético, no es un principio político, es un principio ético. Por eso la respuesta es la B y no la C, como algunos también a veces me preguntan, doctor, pero si usted ha dicho que es un subsidio, ¿por qué no es la letra C? Porque el subsidio no tiene un carácter político, tiene un carácter social o ético. ¿Ya? Entonces, en esencia, la subsidiariedad es un principio. En sus prácticas en el establecimiento de salud, se observa elevado número de casos de diarrea acuosa, neumonía, desnutrición infantil y parasitosis. ¿Qué acciones, de acuerdo a los niveles de prevención, recomiendan en el ámbito de la protección de la salud? Bueno, si se trata de casos de diarrea, a nivel de prevención, lo que hay que hacer pues es generar acceso al agua potable y mejorar las condiciones de la vivienda y la alimentación, ¿no? Eso es lo que se hace a nivel preventivo, a nivel de protección de la salud. En el análisis de la situación de salud, un indicador de oferta es un indicador de los servicios. Entonces, si tenemos claro eso, porque ya les he repetido en este caso por tercera vez, que cuando escuchen oferta piensen en servicios, cuando escuchen demanda piensen en población. Entonces, en este caso, si te hablan de oferta, entonces tenemos que pensar en servicios y en consecuencia tendremos que buscar qué alternativa es o corresponde a un indicador de servicios de salud. Y eso está en la letra A, ¿correcto? No hay mucho que explicar en este caso. ¿Cuál de esas alternativas corresponde a un estándar de calidad para establecimientos de salud del primer nivel? ¿Qué cosa es el primer nivel? El nivel más simple, ¿no? El nivel de los centros y postas de salud. Ese es el primer nivel. Entonces te dicen cuál es el estándar de calidad para ese primer nivel, y en el primer nivel, jóvenes, la principal actividad tiene que ver con la participación social. Eso lo diferencia del segundo y del tercer nivel, que son ya niveles hospitalarios o de alta complejidad, en donde allí no existe participación social. En cambio, en el primer nivel, esa es una característica muy emblemática de ese nivel. Por eso se toma como un estándar de calidad de esa función, ¿no? Del primer nivel. El director de una red de salud encuentra que sus establecimientos tienen una oferta limitada para la demanda de salud de su jurisdicción, para lo cual plantea objetivos de mediano y largo plazo. ¿En qué tipo de plan deben marcarlos? Si es mediano y largo plazo, no hay mucha dificultad para marcar la letra E, estratégico, a diferencia del operativo, que es solamente de corto plazo, o sea, a un año. La ausencia de una cultura de prevención de accidentes de tránsito en la población peruana, según el análisis FODA de la Estrategia Sanitaria Nacional, es una. Ya, les dije hace rato que la herramienta del FODA era una herramienta de planificación estratégica que consistía en analizar e identificar algunas características internas y externas que están alrededor de la gestión, o sea, que te pueden ayudar o te pueden dificultar la gestión. Y este FODA viene de un acrónimo en donde F significa fortaleza, la O significa oportunidades, la D significa debilidad y la A significa amenaza. Entonces, la fortaleza y la debilidad son características internas y la oportunidad y la amenaza son características externas. Entonces, ¿cómo se utiliza esta herramienta? Simplemente tú tratas de hacer un análisis de cuáles son tus fortalezas y tus debilidades al interior de tu establecimiento, de tu organización, y lo mismo harás respecto a lo que te rodea, es decir, al entorno. Y ahí tendrás que identificar cuáles son los factores negativos externos o positivos externos, ¿no? En caso que sean positivos,
o sea, factores que puedan ayudarte a tu gestión, a tus objetivos, se llamará oportunidad, y si fueran factores negativos, externos, se llamará amenazas, ¿no? Entonces, de eso se trata la estrategia o la herramienta, perdón, del análisis FODA. En este caso dice la ausencia de una cultura de prevención de accidentes en la población. O sea, si hablan de una característica de la población es externa, pues, ¿no? Externa a tu centro de salud, a tu establecimiento. Y que haya ausencia de cultura de prevención es algo negativo. ¿Y cómo se llama cuando una característica externa es negativa? Lo acabamos de decir, se llama amenaza. De esa forma es como se aplica y se resuelve las preguntas de este tipo, ¿no? El alcalde de Chaclacayo realiza una reunión con todos los sectores y organizaciones representativas del distrito para elaborar el presupuesto participativo y el plan de desarrollo local. ¿Qué dimensión de la promoción de la salud aplicó? Si es el alcalde el que está participando en esta escena, entonces desde el punto de vista de la promoción de la salud estamos trabajando el componente político que habíamos comentado hace un momento. Siguiente, dice, dentro de las estrategias de promoción de la salud se busca fomentar la salud colectiva. ¿Recuerdas que te decía la dimensión política y la dimensión social, cuando se juntan, lo que buscan es mejorar la salud pública, o sea, la salud colectiva? El médico de un centro de salud atiende a una adolescente con diagnóstico de TB pulmonar. Con el objetivo de hacer un manejo integral del caso, realiza la visita domiciliaria para evaluar los aspectos psicológicos, sociales y culturales y reconocer cómo la enfermedad del paciente influye en la familia. En este caso, ¿qué modelo está aplicando? Bueno, si evalúa el problema de salud de manera integral, ¿no? Haciendo visita domiciliaria, evaluando los aspectos biopsicosociales y culturales, se reconoce como la enfermedad influye en la familia, ¿no? Además del paciente, la familia. Entonces estamos hablando de la atención integral, cuya respuesta o alternativa está ligada al enfoque biopsicosocial, ¿no? ¿Recuerdas de eso cuando hablábamos del maíz, ¿no? Perfecto. ¿Cuáles son los momentos de la planificación estratégica? Ya recordamos las 5 piezas, en este caso nos piden 3 piezas, hay que ordenarlas según corresponda, y eso está en la ver, que equivale al diagnóstico, diseñar, que equivale a la planificación, y hacer, que equivale a la dirección o a la ejecución. Ahí están, claro, son 5 en total, pero como te dije, hay preguntas como esta en la que solamente te dan 3 piezas y tú tienes que ordenarlas según corresponda, ¿no? El plan operativo institucional es un documento de gestión que permite, el plan operativo, o sea, el plan de corto plazo, permite asignar recursos. La participación comunitaria se basa fundamentalmente en promoción y prevención. Claro, pues la participación comunitaria o participación social no lo ves en los hospitales, no lo ves en las clínicas, en los institutos especializados, ¿no? La promoción y la prevención se ve o está ligada a la participación comunitaria. O sea, en otras palabras, la participación de la comunidad en salud es básicamente para prevenir enfermedades, para promover salud, no para curar enfermos, ¿no? Esa es una tarea que está destinada ya al personal de salud, no a la participación comunitaria. ¿Qué tipo de indicador se obtiene al relacionar el número de consultas médicas externas alcanzadas en el año con el número de horas médico disponible? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Ese era el rendimiento. ¿A qué es igual el rendimiento? El rendimiento es igual a número de consultas entre número de horas médico. Eso lo tenemos en la fórmula, en una de las fórmulas que está en las clases de indicadores. El rendimiento se calcula de esa manera. ¿Cuál es el indicador que se obtiene de la relación entre las atenciones y los atendidos? También otra fórmula que está en la segunda clase. Esa es concentración. ¿A qué es igual la concentración? Atenciones entre atendidos, ¿no? Esa es fórmula de la concentración. ¿Cuál es la secuencia lógica del proceso administrativo? Ya, tercera pregunta sobre las piezas del rompecabezas, ¿no? ¿Cuál es la secuencia lógica? Ya, en este caso nos piden 4 piezas, ya no las 5. Y la que se encuentra
mejor ordenada, es planificación, organización, dirección y control. Ese es el orden. Ahora, si fueran las 5 piezas, ¿cuál faltaría? El diagnóstico. ¿Y dónde tendría que ir el diagnóstico? Acá, ¿no? Antes de la planificación. Pero bueno, tenemos que adecuarnos a cada pregunta. Niño de 8 años presenta en forma súbita paresia del miembro superior derecho, serología compatible con poliomielitis, antecedente de casos compatibles en la zona de residencia deben identificar como un caso de poliomielitis. Miren, en epidemiología, y esto seguramente ya lo han revisado, solamente es un recordatorio, existen, según el diagnóstico, 3 tipos de caso: el caso sospechoso, el caso probable y el caso confirmado. El caso sospechoso generalmente es aquel que solo tiene signos y síntomas. O sea, cuando hablamos de un caso sospechoso, hablamos de un diagnóstico clínico, sindrómico. El segundo nivel es el caso probable. Es aquel caso sospechoso en el que además de la clínica existe algún factor epidemiológico que nos inclina la balanza hacia un diagnóstico. Ya, ese nivel de caso se llama caso probable y es más seguro que el caso sospechoso. ¿Ya? Porque a nivel sospechoso o clínico pueden haber equivocaciones. Claro, a nivel de caso probable también, pero es menos la posibilidad de equivocarse. Pero si quieres estar seguro, 100% seguro, entonces vamos al tercer nivel, que es el caso confirmado, en el cual además de la clínica, además de la epidemiología, ya existe laboratorio, ¿no? Laboratorio de confirmación que nos plantea la seguridad de que el caso es definitivamente el que estábamos pensando. Y eso se llama caso confirmado, que es la respuesta de esta pregunta, porque aquí en este niño tenemos la clínica, tenemos la epidemiología y tenemos el laboratorio, ¿no? Las 3 cosas, lo que nos confirma el caso. Según normas del MINSA, el control prenatal reenfocado considera, miren, un tip, ¿ya? Reenfocado. Cuando ustedes lean o escuchen la palabra reenfoque o reenfocado, significa mirar de otra manera. ¿Ya? Reenfoque es mirar de otra manera. ¿Y de qué otra manera es? Pasar de una mirada biomédica a una mirada sociosanitaria, en otras palabras, mirar de una forma recuperativa o asistencial a una forma integral, a una forma en donde no solamente ves la parte biológica, sino también ves la parte psicológica y la parte social de la enfermedad. Eso es reenfoque, ¿ya? Entonces puedes hacer reenfoque en cualquier actividad de salud. En este caso la pregunta nos habla del control prenatal. Entonces, simplemente aplicamos el principio y decimos que sería un control prenatal que no solamente se concentra en la parte biológica, sino también en la parte psicológica y social de la gestante, ¿no? Y eso está relacionado a la letra B, ¿ya? Generalmente con un enfoque biomédico o solamente biológico, uno no toma en cuenta aspectos que no sean biológicos. Entonces, por eso es importante hacer un reenfoque o un enfoque integral, y allí sí tenemos que necesariamente ver el aspecto psicológico y social que rodea a la gestante, ¿no? En el análisis de la mortalidad materna, según la OMS, la tercera demora consiste en... Hay 3 demoras, de acuerdo a la OMS. La primera demora, que es cuando la gestante o la familia no reconoce el signo de alarma. Y al no reconocer el signo de alarma, deja pasar tiempo, porque no se da cuenta que lo que está pasando está mal. Por ejemplo, una ruptura prematura de membranas, o una ausencia de movimiento fetal prolongado, o de repente una hemorragia del tercer trimestre, etc. Entonces, como la gestante no sabe reconocer signos de alarma, entonces deja pasar tiempo y pierde tiempo. Y eso genera una demora en la atención. Esa es la primera demora. La segunda demora es cuando ya la gestante se da cuenta que algo está mal, que necesita ayuda, pero no toma una decisión correcta que debería ser ir al hospital, sino busca de repente a la partera o al curandero de la comunidad.
Y en todo ese proceso va perdiendo tiempo. Esa es la segunda demora, ¿no? Cuando no sabe tomar una buena decisión para resolver el problema. Y la tercera demora es cuando ya sabe que tiene que ir al hospital, pero no existen medios de transporte que le faciliten la llegada rápida al hospital. Y esa es la tercera demora. Por esa razón, la respuesta es la letra A. La tercera demora consiste en llegar, la demora que se constituye para poder llegar al establecimiento de salud. Según la teoría XY de MacGregor, una característica de la persona de tipología X es disgusto por el trabajo, y la categoría Y es la gente que le gusta el trabajo. Sin comentarios, no hay mucho que decir. Esta pregunta fue como un meteorito, llegó alguna vez en un examen hace 9 años y nunca más. Así es que MacGregor fue un accidente, solo hay como cultura general para que sepan cuáles son las tipologías de acuerdo al trabajo, ¿no? Según la norma técnica de salud para el control de la TB, se considera como tratamiento complementario la alimentación, ¿no? En tuberculosis, además de las drogas que se aplican a los pacientes, la alimentación es fundamental para una mejor y óptima recuperación. Según la guía técnica del MINSA para el manejo del dengue grupo B, ¿qué acción sanitaria corresponde? Esto también lo tienen en clase, ¿ya? ¿Se acuerdan que según el protocolo hay 3 grupos de pacientes, A, B y C? El A es el paciente que tiene un dengue sin signos de alarma. Y ese paciente simplemente se maneja ambulatoriamente, por consultorio externo, ¿no? El dengue, ese es el paciente grupo A, ¿no? Dengue sin signo de alarma. El grupo B es el que tiene dengue con signo de alarma. O el que tiene dengue sin signo de alarma, pero tiene alguna comorbilidad o factor asociado que está en la lista que la vimos en clase. Entonces, cualquiera de estos 2 tipos de paciente son grupo B. Y al grupo B sí o sí lo hospitalizamos, lo manejamos hospitalariamente. Y el grupo C es el que tiene el dengue grave y desde el arranque todo dengue grave tiene que ir directo a la unidad de cuidados intensivos. Bien, eso solo para recordar el protocolo de manejo de los pacientes con dengue. En el caso de la pregunta, si se trata del grupo B, manejo hospitalario. Posta con mal saneamiento y no hay protocolo para atención. En el análisis FODA tenemos, ya, acá yo no sé si el docente quiso hacer otra pregunta o quiso otra respuesta, solo sé que me apego a lo que está escrito en la pregunta. Dice, posta que tiene mal saneamiento y que no tiene protocolo. Según lo que dice la pregunta, estas 2 características son de la posta. O sea, son características internas. Y las 2 son negativas. ¿Y cómo se llama toda característica interna que es negativa? Se llaman debilidad. Entonces, lo que estoy viendo acá en la pregunta son 2 debilidades. Por eso, según lo que veo en la pregunta, según el análisis FODA, solo hay debilidad. Centro de salud con médico general, pediatra, ginecólogo, laboratorio de patología, ¿a qué nivel de atención corresponde? Si hay médico general, pero también hay pediatra, y hay ginecólogo, y hay laboratorio y patología, centro de salud es la categoría 1-4. Recuerden que en el 1-4 es la única que puede tener especialistas, ¿no? Como pediatra y como ginecólogo. ¿Cuál es el muestreo para atención de calidad? El muestreo aleatorio, ¿ya? Sin restitución, o sea, el que corresponde al muestreo aleatorio simple. Ese es el muestreo de preferencia para hacer estudios de calidad. Muy bien, entonces, ese es el banco de preguntas de salud pública. Tal vez en un futuro próximo volvamos a realizar otro grupo de preguntas hasta que vayamos consolidando ciertos conceptos, ¿no? Ya, ojalá pronto podamos tener estas reuniones presenciales, porque de todas maneras es bastante raro estar explicando sin verle las caras, ¿no? Es una sensación rara.
a la que a pesar de que ya va más de un año y medio, no nos terminamos de acostumbrar, ¿no? Entonces, tal vez en una próxima etapa podamos encontrarnos presencialmente para resolver otro grupo de preguntas de los bancos de salud pública. Entonces, ahora sí vamos a culminar con las preguntas de bioestadística. Y empezamos con la primera, que dice, para la valoración de la intensidad del prurito en un grupo de pacientes con dermatitis alérgica se emplea una escala en la cual 0 representa ausencia de prurito y 10 el nivel más intenso de prurito que el paciente podría sentir. O sea, ya estamos estableciendo una escala, ¿no? De menos a más. Desde un punto de vista estadístico, la variable intensidad del prurito, ¿en qué escala se está midiendo? Se está midiendo en la misma escala de la escala del dolor, de la escala del Apgar, de la escala del Glasgow, o sea, una escala de tipo ordinal. Recuerden que la escala ordinal es cuando se valora de acuerdo a una intensidad de menos a más, ¿no? Entonces, cualquier situación que se mida en función de ese criterio corresponde a una escala ordinal o a una variable ordinal. ¿Qué más? Dice, en una muestra de 65 pacientes con meningitis meningocócica se obtuvo la determinación de glucosa y proteína. Cada uno, miren ustedes, está expresado cuantitativamente. Dice, si se desea representar, o sea, gráfico, representación, los valores de estos dos indicadores en un gráfico para este grupo de pacientes, ¿cuál es el gráfico más adecuado? Este de acá. Los gráficos de dispersión, puntos o nube, son gráficos donde se representan dos variables cuantitativas, ¿ya? De tal manera que la variable X y la variable Y, que corresponden a dos variables cuantitativas, en esta matriz se proyectan y al cruzar las líneas de proyección se forma un punto. Cada punto representa las dos dimensiones de la variable cuantitativa, ¿no? De la variable 1 y de la variable 2. Por lo tanto, si ustedes ven 20 puntos es porque están viendo 20 pares de variables, ¿ya? De un tipo y de otro tipo. Entonces, esta es la gráfica típica que representa la relación entre dos variables cuantitativas, ¿no? Y por eso la respuesta es gráfico de dispersión, puntos o nube, como guste. Se desea establecer si existe o no correlación, una correlación entre los valores de colesterol, miren, expresado cuantitativamente, y albúmina también cuantitativamente, en pacientes con daño hepático. Para ello se realiza un análisis de correlación lineal obteniendo el coeficiente de correlación R para probar la hipótesis nula que ρ es igual a 0. La distribución de qué prueba debe utilizar, ya. Yo sé, y se los dije, cuando hablan de pruebas estadísticas, tal vez para muchos constituya uno de los temas más complejos, ¿no? Que genera tu más profunda fobia y alergia ante ellos, ¿no? Pero también les dije que no se deben asustar, que muchas preguntas sobre prueba estadística están infladas, ¿no? Y en el fondo todo depende de una simple pregunta. ¿Cuáles son las variables que se están usando en esta situación para poder encontrar la prueba estadística correcta? En este caso, lo importante es que estamos viendo que hay dos variables cuantitativas, ¿ya? Y lo que se quiere es establecer una relación o correlación. Por lo tanto, tienes que escoger una prueba estadística para variables cuantitativas. Y estadísticamente hablando, y de acuerdo a las alternativas que están en la pregunta, lo más probable es que la respuesta sea la T de Student. Y saben, esa es la respuesta. Entonces, esto del análisis correlacional lineal, del ρ igual a 0, todo eso solamente es parte de información distractora, confusora, innecesaria, que a veces se pone allí porque, ya te vuelvo a repetir, yo tengo mi teoría del maligno que establece que por esa razón a veces se ponen esos términos, ¿no? Pero en el fondo, lo importante es tener claro cuáles son los criterios principales para elegir una prueba estadística correcta.
¿Cómo se denomina la tabla gráfica o fórmula u otro sistema utilizado para especificar todos los valores posibles de una variable aleatoria discreta junto a sus probabilidades? Ya, esta es otra pregunta cuya redacción no es la más feliz, ¿ah? Creo que el docente, aparte de maligno, también tiene errores gramaticales severos, ¿no? Pero en fin, vamos a tratar de rescatar el sentido de la pregunta, ¿no? Ya, ¿cómo se denomina? Dice la tabla gráfica, fórmula u otro sistema utilizado. Miren, en estadística, a las tablas o gráficos también se les conocen como distribución. Entonces, por ahí nos podemos ayudar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de tablas gráficas, estás hablando de figuras de distribución. ¿Ya? Y la otra parte de la pregunta dice para variables aleatorias o probabilidades, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de instrumentos que van a graficar probabilidades. Y justo del uso de esos términos es que sale la respuesta. O sea, estamos hablando de distribución de probabilidades que está en la letra A. O sea, solamente sabiendo sinónimos. Recuerda, a partir de esta pregunta, cuando te hablas de tabla gráfica de estadística, un término sinónimo es el de distribución. Y si esa gráfica corresponde al campo de la estadística analítica, o sea, de la probabilidad, será una distribución de probabilidad. ¿Ya? Así de simple, así de fácil. El distrito de San Juan del Lurigancho tiene una población de 1 millón de habitantes y en el año 2017 se presentaron 800 casos de dengue, de los cuales fallecen 80 enfermos. ¿Cuál es la tasa de letalidad? Recuerda, ¿no? La letalidad, ¿a qué es igual? Es igual al número de fallecidos, pero acá viene el detalle fino de la letalidad, por la enfermedad. Ese es el detalle de la letalidad. ¿Entre qué? Entre el número de personas con la enfermedad. Esa es la letalidad. Entonces, en la pregunta, ¿cuántos, volvemos aquí, letalidad sería igual a, ¿cuántos han fallecido por dengue? 80. ¿Y cuántos tenían dengue? 800. ¿Ya? Y esto, se multiplica en porcentajes, o sea, por 100, para que se haga porcentualmente. Entonces tú aplicas el cociente y la respuesta es la letra A. 10% es la letalidad. O sea, 10 de cada 100 que tienen dengue van a fallecer 10 por el dengue. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto de tasa de letalidad. ¿Cuál de las siguientes alternativas caracteriza a la distribución estándar? Miren, en el mágico mundo de la estadística, uno de los temas top equivaldría, digamos, así como en epidemiología. El tema de diseños epidemiológicos es el que está en el lugar 1 del top. En salud pública, preguntas del MAIS está en el top. En estadística, las preguntas sobre propiedades de la curva normal está en el top. ¿Ya? Entonces, esos más o menos son los temas más populares del ranking. Por eso es importante recordar las propiedades de la distribución normal, también llamada campana de Gauss o curva normal. ¿Ya? Y eso lo hicimos en clase, ¿no? Que tiene informe de campana, que es simétrico respecto a la media, la mediana y la moda son iguales, etcétera, etcétera, ¿no? Todas las propiedades que habíamos comentado, además de las propiedades de Chebyshev, ¿no? ¿Recuerdas? Del 68, 95 y 99%, ¿no? O sea, si tú a la media aritmética le sumas y le restas una desviación, eso equivale al 68% de los datos, ¿no? Si le sumas y le restas 2 desviaciones, es el 95%, y si le sumas y le restas a la media 3 desviaciones, equivale al 99% aproximadamente. ¿Ya? Esas son las 8 propiedades de la curva normal. Pero hay otra curva que se llama la curva normal estándar o distribución. Recuerda que gráfico, curva son sinónimos. La distribución normal estándar es otro tipo de instrumento gráfico, no voy a entrar en detalles en este momento, que tiene otras propiedades, ¿ya? Que son básicamente 5 propiedades, de las cuales las que han venido en examen tienen que ver
con la 3 y la 4. O sea, ya, si no quieres, si quieres evitar la fatiga, por lo menos la 3 y 4, que dice, en la curva normal estándar, la media siempre va a valer 0, la varianza siempre va a valer 1 y por lo tanto la desviación estándar siempre va a valer 1, porque la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y la raíz cuadrada de 1 es 1. Ya. Y la otra propiedad que te puedes acordar es que la curva es simétrica respecto a 0. Claro, si la propiedad de la curva normal simple es que la simetría es respecto a la media, y aquí en la propiedad 3 dice que la media es 0, entonces tú puedes concluir que la curva es simétrica respecto a 0. ¿Ya? Listo. De las 5, esas son las dos más relevantes. Ya. De toda esa información, en la pregunta te dicen cuál de las siguientes alternativas caracteriza la distribución estándar, o sea, la distribución normal estándar debería decir, la media es 0 y la desviación estándar es 1, ¿no? Esa corresponde a la tercera propiedad que acabamos de ver en la pantalla. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva normal estándar se codicia entre más o menos dos desviaciones estándar? Chebyshev, lo acabamos de ver, ¿cuánto es? 95%. Más menos 1, 68%, más menos 3, 99%. Propiedad de curva normal. Se tiene que la tasa de incidencia de una enfermedad es 3 veces mayor en varones que en mujeres, pero las tasas de prevalencia no muestran diferencias por sexo. ¿Cuál de las siguientes propuestas es la mejor explicación a esta situación? Miren, esta es una de las preguntas más interesantes, más bonitas, mejor elaboradas que he visto en mucho tiempo. ¿Eh? Vamos a explicarla a través de un esquema. ¿Ya? Esta pregunta se resuelve recordando algo que les deben haber dicho en epidemiología, que la prevalencia es igual a la incidencia por el tiempo de enfermedad. ¿Ya? El famoso PIT. Prevalencia igual incidencia por tiempo. Ya, ok. Si tenemos claro eso, entonces a continuación vamos a aplicar los datos que nos da la pregunta. ¿Ya? Primero, la pregunta nos dice que la incidencia de la enfermedad en varones es 3 veces la incidencia en mujeres. ¿Estamos bien? Ahí dice, esto es dato de pregunta. La incidencia de la enfermedad en varones es 3 veces la incidencia de la enfermedad en mujeres. Y otro dato que nos dicen es que la prevalencia de la enfermedad no tiene diferencias por sexo, por género diría yo. O sea, la prevalencia en los varones es igual a la prevalencia en mujeres. Bien, hasta ahí, estos solamente son datos de la pregunta. Ahora ya viene la aplicación de nosotros. Ojo, ¿eh? Entonces, si me dicen que la prevalencia en varones es igual a la prevalencia en mujeres, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cambiar la prevalencia por IT. Y de esa manera voy a tener que la incidencia en varones por el tiempo de la enfermedad en varones es igual a la incidencia de la enfermedad en mujeres por el tiempo de duración de la enfermedad en mujeres. ¿Estamos bien? Lo único que he hecho es cambiar el PIT. Ya, ahora ya me pongo más matemático y voy a tratar de homogenizar variables. Y de esa manera decido que en lugar de poner incidencia en varones, voy a poner su equivalente que está en el primer dato. Es decir, voy a cambiar la incidencia en varones por 3 veces la incidencia en mujeres. ¿Para qué? Para homogenizarlo con la incidencia en mujeres por acá. Ya, y de esa manera me va a quedar la expresión así. 3 veces la incidencia en mujeres por el tiempo de duración de la enfermedad en varones es igual, el resto lo repito, ¿no? Igualito. La incidencia en mujeres por el tiempo de la enfermedad en mujeres. Y ahora, siguiendo con nuestro modo matemático, voy a intentar resolver esa ecuación. Y voy a poner los tiempos a un lado y las incidencias al otro lado. De tal manera que me queda esto así. El tiempo de enfermedad en mujeres lo paso al otro lado dividiendo, y 3 veces la incidencia en mujeres lo paso al otro lado dividiendo. Y me queda la ecuación de esta manera, ¿no? El tiempo de enfermedad en varones es el tiempo de enfermedad en mujeres como 1 a 3. Claro, tachando aquí, tachando acá, me queda 1 a 3. ¿Qué significa? Que proporcionalmente la enfermedad dura más en mujeres. ¿Cuánto más? 3 veces más que en hombres. Claro, fíjense bien. El tiempo de la enfermedad en varones es como 1, el tiempo de enfermedad de mujeres dura como 3. O sea,
En el varón la enfermedad es más corta en tiempo. En la mujer la enfermedad dura más en tiempo. Esa es la conclusión. ¿Cuáles son los dos únicos casos o situaciones en las cuales la enfermedad en el hombre puede durar menos? Solamente hay dos razones posibles. La primera, que en los varones la enfermedad se cure más rápido. ¿Sí? Puede ser una posibilidad. ¿Y cuál es la otra posibilidad? Que la enfermedad mate más rápido a los varones. No hay más posibilidades. Y de acuerdo a las alternativas que hay en esta pregunta, la segunda es la que está presente. La letalidad es mayor en varones. ¿Correcto? Interesante la pregunta, muy bonita, muy elegante, y nos ha permitido recordar la existencia del PIT, que se ha hecho y se va a hacer presente en muchas preguntas sobre el tema de la prevalencia y la incidencia, ¿no? Muy bien, continuamos. Característica observable y medible que toma diferentes valores según el elemento muestral estudiado. Eso, variable. No hay más que decir, es el concepto de la variable. Un centro de salud para el año 2013 dispuso de 5.000 horas médico, utilizó 4.000 y realizó 20.000 consultas. ¿Cuál es la productividad? En este caso, chicos, la productividad se ha usado como rendimiento. ¿Ya? O sea, lo correcto hubiera sido que diga rendimiento. Pero en fin, lo usaremos como sinónimo, no hay ningún problema. ¿Y cómo era el rendimiento? Era igual al total de consultas realizadas entre el número de horas médico, trabajadas o aplicadas, como quieran llamarlo, ¿ya? Utilizadas. Entonces simplemente reemplazamos. Número de consultas realizadas, 20.000. Ese es el rendimiento. Número de horas utilizadas, 4.000. Otra vez, modo matemático, sale 5. ¿Sí? Así es. Entonces, el rendimiento, 5. Aplicación directa de la fórmula del rendimiento. ¿Cuáles son las medidas de elección para describir una distribución asimétrica? Ya, eso también lo tienen en la clase. Ojalá la hayan repasado antes de hoy para que tenga sentido, estas prácticas, ¿no? Cuando la curva o la distribución o el gráfico es simétrico, o sea, cuando hay simetría, los dos valores, ¿cuáles serán? La media y la desviación estándar. Y cuando el gráfico o la curva es asimétrica, es la mediana y el rango intercuartil. Esas son, para cada caso, la pareja estadística. ¿Ya? Y en el caso de la pregunta nos piden asimétrica, mediana y rango intercuartílico o intercuartilar. Se desea determinar la opinión que tienen los pobladores acerca de la vacunación. ¿Cuál es el muestreo indicado para este tipo de estudio? Ya, nos vamos de frente. La respuesta es la técnica de saturación. Cuando tú quieres conocer qué piensa la gente sobre un tema, el muestreo más recomendado es saturación. ¿En qué consiste? ¿Por qué se llama saturación? Porque tú le vas preguntando a la gente qué piensa sobre el tema, en este caso vacunación. Y las personas te van dando ciertas respuestas que tú vas anotando, ¿no? Entonces, tú sigues preguntando y continúas preguntando, ¿no? Cada vez a más personas, hasta que te vas a dar cuenta que hay personas que ya empiezan a repetir las respuestas que alguien dio antes. ¿Ya? Y tú, entonces esas ya no las repites, pues, ¿no? Entonces vas a decir, ¿hasta cuándo se aplica la técnica? Hasta el momento en el que tú identificas que ya cualquier respuesta que te dé cualquier persona ya habrá sido dicha por otra anteriormente. Y cuando llegue a ese punto se le llama el punto de saturación, es decir, ya es poco probable que encuentres respuestas nuevas, entonces ahí paras el procedimiento porque ya has logrado recolectar lo que piensa toda la gente sobre el tema que estás investigando, ¿eh? Entonces, en eso consiste la técnica de saturación.
¿Cuál de los siguientes enunciados es característico de la curva normal de Gauss? O sea, propiedad de la curva normal o simétrica. La distribución es simétrica de acuerdo a la media. Propiedad de curva normal. La estancia de 5 pacientes en el hospital es de 4, 5, 6, 5 y 7 días. La media es, o sea, el promedio. Fácil, pues, ¿no? Tienes que sumar 4 más 5 más 6 más 5 más 7 y dividirlo entre 5. Y si la matemática te acompaña, te va a salir 5.4. O sea, un simple, humilde, modesto y silvestre cálculo de la media o promedio. En una población de 21.000 habitantes se diagnostican 1.000 pacientes con diabetes. ¿Cuál es la razón entre la población con diabetes y la población no diabética? Razón. Es un cociente en el que el numerador y el denominador son diferentes, no están incluidos, ¿no? En este caso, ¿cuál es la razón entre la población con diabetes, o sea, 1.000, y la población no diabética, que sería ¿cuánto? ¿21.000? No, 20.000. Porque recuerda que en el denominador no pueden estar incluidos los diabéticos. Entonces, si hay 21.000 habitantes y 1.000 son diabéticos, entonces en el denominador solo irán los no diabéticos. Ya, y ya operando eso nos sale 0.05. Esa es la razón. Medida de tendencia central utilizada para tomar decisiones cuando proviene de datos de una población simétrica. Cuando se habla de una curva simétrica, la medida de tendencia central es la media aritmética. Cuando es una curva o distribución asimétrica, la mejor medida es la mediana, ¿sí? En cuanto a las propiedades de la media aritmética, indique la alternativa más adecuada. O sea, de la media aritmética o promedio, para un conjunto de datos existe una sola media. Eso lo hemos dicho en la clase, está escrito en su archivo. Igual, la mediana también es una sola en un conjunto de datos, hay una sola mediana. Pero la moda es la que puede ser múltiple. También puede haber una sola moda, y es más, puede que no haya moda. En cambio, la mediana y la media siempre son únicas. Una distribución normal permite calcular probabilidades en variables. ¿Qué cosa es una distribución normal? Es un gráfico, una campana de Gauss. ¿Y qué cosa es una campana de Gauss en realidad? No es otra cosa, ¿recuerdas? Que un histograma. ¿Y el histograma qué tipo de variables representa? Variable cuantitativa continua. Respuesta, letra B. Entonces, en el fondo, la campana de Gauss siempre es una gráfica de variables cuantitativas continuas. Y ya recuerdas qué cosa es una variable cuantitativa continua, ¿no es cierto? En una población de 1.000 personas fallecen 10, entonces 10 entre 1.000 por 1.000 corresponde a una, esa es una tasa, pues. En donde 1.000 acá, este 1.000 es el amplificador, ¿no? Si los recién nacidos vivos en el año del ámbito de influencia de un centro de salud son 500, para cumplir con el calendario nacional de vacunación del MINSA, ¿cuántos frascos de BCG se deben programar? Ahí está, pues. Ahora esta pregunta es un problema porque nunca se te ocurrió aprender algo sobre vacunas, ¿no? Bueno, y ahorita ya en ese año 2013 viene esta pregunta y les hizo pagar la factura pues a los médicos que habían dejado que las enfermeras dominen el mundo de la vacunación, ¿no? Y ahí está, pues. Pero en fin, vamos a aprender del dolor ajeno, ¿eh? Del dolor ajeno. Para responder esta pregunta, primero tienes que saber cuál es la cobertura de vacunación de BCG en recién nacidos. O sea, de 100 recién nacidos, ¿a cuántos les debemos colocar la vacuna BCG? Esa es primera condición para responder esta pregunta. ¿A cuántos? A todos, al 100%. El criterio de programación es vacunar a todos los niños recién nacidos con BCG. Listo, primer dato. Segundo dato, tienes que saber cuántas dosis vienen en un frasco de BCG. Y lo que usamos en Perú son frascos de 10 dosis.
Ese es otro dato que la enfermera lo sabe y tú no lo sabías, ¿no? Ya, entonces, frasco de 10 dosis. Y otra cosa que tienes que saber es la concentración, o sea, cuántas veces tienes que colocarle una dosis de BCG a un recién nacido. Y eso sí sabes, espero, ¿no? Una. O sea, al recién nacido se le coloca una sola dosis. Ya, entonces, con esos tres datos tú dices, si tenemos 500 niños, ¿no? Ahí dice, son 500. 500 recién nacidos. Para cumplir con el calendario nacional de vacunación, ¿cuántos frascos debo programar? Ya, si yo tengo 500 niños, ¿cuántas dosis necesito? 500 dosis. Porque van a ser para todos los niños, 500 niños, y una sola dosis. O sea, si tengo 500 niños, necesito 500 dosis. Si yo sé, bueno, acabo de saber que cada frasco tiene 10 dosis, y yo necesito 500 dosis, ¿cuántos frascos debo programar para cubrir esas 500 dosis? Si cada frasco tiene 10 dosis, 50, ¿no es cierto? Por eso la respuesta es la letra, ¿cuál letra? A ver, la letra D. No es 50 la respuesta es 100. ¿Por qué? Porque además de todo lo que hemos dicho, falta una variable que se llama el factor de pérdida. ¿Ya? Es decir, vas a multiplicar la concentración, que es el número de dosis, por la población objetivo, que es la cantidad de niños, por el factor de pérdida que cada vacuna tiene. Es decir, las vacunas ya tienen calculado cuántas dosis se van a perder como consecuencia del proceso de vacunación. Son pérdidas estadísticamente normales. Y de todas las vacunas, la que tiene el factor de pérdida más alto es justamente la BCG, cuyo factor de pérdida es 2. O sea, estadísticamente, de cada 2 dosis, una la vas a aplicar y otra se va a perder. Eso ya está registrado estadísticamente. Entonces, su factor de pérdida es 2. Entonces, para calcular el número de dosis que tienes que adquirir, tienes que multiplicar la concentración por la cobertura y por el factor de pérdida, lo que te da 1000 dosis. Como cada frasco tiene 10 dosis, en realidad lo que tienes que comprar son 100 frascos. Por esa razón la respuesta es la letra D. Entonces no te olvides factor de pérdida. ¿Cuál es la escala de medida del Apgar? La misma que el del Glasgow, es decir, ordinal. Esta lo vimos en una pregunta anterior, ¿no? Un centro de salud realizó la evaluación de sus servicios del año 2009. Se tiene una población total de 12.000 habitantes, 3.000 personas atendidas, 16.000 consultas médicas. ¿Cuál fue la intensidad de uso o concentración? Otra vez, ¿cómo es la concentración? Es igual a atenciones entre atendidos. Reemplazamos. ¿Y cuántas atenciones hay? 6.000 atenciones. ¿Y cuántos atendidos hay? 3.000 personas atendidas. O sea, la concentración es igual a 2. Respuesta, letra D. ¿Qué significaba que una concentración sea igual a 2? Significa que en promedio cada persona regresa o se le atiende 2 veces. Por eso se llama intensidad de uso o frecuencia de uso, ¿no? La cantidad de veces en promedio que una persona recibe la atención. En la comunidad de Choropampa, que tiene 5.000 habitantes, se diagnostican 500 casos nuevos de bartonelosis, falleciendo 50 de ellos. ¿Cuál es la tasa de incidencia? La tasa de incidencia, o mejor dicho, la incidencia, es igual a los casos nuevos entre la población expuesta. Y esto se multiplica generalmente por 1.000. ¿Ya? Entonces, los casos nuevos son 500. Y la población expuesta es 5.000, o sea, toda la población. Entonces simplemente divides y luego multiplicas y la tasa de incidencia te debe salir 10%. ¿Por qué? Porque hay un detalle. El amplificador natural es 1.000, pero fíjate, todas las alternativas tienen por 100, por 100, por 100. O sea, ¿qué tienes que hacer tú? Tienes que hacer lo que manda las alternativas. Solamente vas a multiplicar por un amplificador de 100. La alternativa manda, chicos. Si los usos y costumbres dicen que el amplificador más frecuente es 1.000,
Si en la respuesta te sale por 100, tú te ajustas a los 100, sin discusiones, sin berrinches, ¿eh? Y al dividir y al multiplicar te va a salir 10%, ¿ya? Otro detalle que dice, doctor, pero murieron 50, ¿por qué no se divide 450 entre 5.000? Porque no importa que hayan muerto, lo que importa es que fueron casos nuevos, me dejo entender. O sea, si murieron, se curaron, ya eso es un tema de segundo plano. Lo importante es que hubo 500 casos nuevos y eso es lo que te permite medir la incidencia de la enfermedad, ¿ya? Independientemente de lo que pase luego con esos que fueron casos nuevos. Entonces no te olvides que te quede ese mensaje de la nación, ¿eh? Un centro de salud programó para el año 2009 realizar 2.000 controles de CRET para 1.500 niños menores de 5 años utilizando 800 horas enfermera. Al finalizar el año atendió 200 consultantes nuevos, 300 reingresantes y 500 continuadores, utilizando 600 horas enfermera. El porcentaje de avance de meta de atención fue... Para conocer el porcentaje de avance de meta, o sea, de lo que estaba programado, cuánto has avanzado, en otras palabras, primero tienes que saber cuánto programaste, ¿no? ¿Cuánto se programó? Se programó, a ver, déjenme escribir acá, ya. La programación fue, se programó 2.000 controles, o sea, 2.000 atenciones, ¿correcto? Eso fue lo programado. Ahora, de esas 2.000, ¿cuánto se avanzó? O sea, nos preguntan cuál fue el avance en la meta de atenciones, ¿no? Si 2.000 fue la meta, ¿cuánto se ha avanzado? Entonces, si se programó 20.000 atenciones CRED, ¿cuántas atenciones se han hecho? Y entonces vemos que en la pregunta aparecen nuevos reingresantes y continuadores, lo que debe activar inmediatamente tu memoria y hacerte recordar que las atenciones es igual a la suma de los nuevos más los reingresantes más los continuadores, ¿recuerdan, no? Eso estaba en la clase del GIS. Ya, por lo tanto, si tú quieres saber cuántas atenciones se han hecho, sumas 200 más 300 más 500. Y va a darte el resultado que tienes 1.000 atenciones realizadas. ¿Cuántas programaste? 2.000. ¿Cuántas has hecho? 1.000. ¿Cuánto has avanzado? 50%. Acá deberían haber puestos así mejor, ¿no? Pero bueno, si no lo ponen ya lo damos por sobreentendido, ¿no? Entonces, aplicación directa del nuevo regresante más continuador, igual a consultas realizadas, atenciones realizadas. El último censo del INEI muestra que en una región del país el 10.5% de los residentes tienen más de 60 años. En un sistema de muestreo se llaman a 200 residentes elegidos al azar, obteniéndose que 9.2% tenían más de 60 años. ¿Qué es el valor 10.5? Es la pregunta. Miren, si 10.5 es el valor que se ha calculado en todos los residentes que tienen más de 60 años. O sea, este es el promedio, digamos, ¿no? Pero de ese total se hace un muestreo de 200 residentes. O sea, del 100% de residentes solo se sacan 200. Y en ese caso se obtiene un promedio de 9.2%, son adultos mayores de 60 años. Ya, entonces tú tienes a todos los residentes, ¿no? que en la pregunta no te indican cuántos son, solo te dicen los residentes, o sea, están hablando de la población. Dice, el promedio de personas de más de 60 años es 10.5 de toda la población. Pero si sacas una muestra de 200, el promedio solo es 9.2. Pregunta, ¿qué cosa es 10.5? Y eso te debe llevar a recordar que cuando sacas un valor en población, eso se llama parámetro. Y cuando sacas un valor en una muestra, o sea, cuando calculas un valor en una muestra, eso se llama estadístico. ¿Correcto?
Y de eso se trata la pregunta. Entonces, 10.5, como se ha calculado en todos los residentes, es un parámetro. Y el 9.2, si fuera la pregunta, sería un estadístico. No una estadística, es un estadístico. Está mal, o sea, no hay respuesta, ¿no? Pero sería un estadístico. La determinación de asociación entre dos variables cualitativas se realiza utilizando, y ahí te dan varias pruebas estadísticas. ¿Cuál es? Chi cuadrado, pues. Si se trata de variables cualitativas, chi cuadrado. Si se trata de variables cuantitativas, TD-Student. Eso, ya lo dije, no responde el 100% de preguntas de pruebas estadísticas, pero sí el 80%, y esta pregunta está dentro de ese 80%. ¿Cuál de las siguientes es una variable cualitativa? Glasgow. Igual que el Apgar, igual que la escala del dolor o la escala de prurito, todos son variables cualitativas. ¿Ya? Cuando tenemos un conjunto de datos agrupados y ordenados y la variable de estudio es discontinua o discreta, ¿cuál es la mejor forma de representación gráfica? El gráfico de barra diferencial. Esa sería la respuesta correcta. Pero ya que no hay, buscamos la más cercana, por aproximación, el gráfico de barras, para la variable discreta. Para comparar la distribución de la frecuencia de la edad de dos grupos se utiliza, para empezar, la edad, ¿qué tipo de variable es? ¿Cuanti o cualitativa? Es variable cuantitativa. Y es cuantitativa, discreta o continua. ¿Cuál era la discreta? La que solo se podía expresar en número entero. Y la continua, la que se podía expresar en entero, pero también en fracción. Yo digo, la edad, ¿se puede expresar solo en entero o también en fracción? También en unidad de fracción, ¿no? Yo puedo decir que tengo 20 años con 3 meses. ¿Ya? Puede tener 4 meses con 2 semanas. Entonces puedo expresar el entero más la fracción de la unidad de medida. Por eso es una variable cuantitativa continua. Y si es continua, ¿cuál es el gráfico que le corresponde? El histograma o los polígonos de frecuencia. Esos serían los gráficos en los que tú puedes comparar la distribución de las edades. Concepto de razón, X sobre Y. Sin comentarios, ¿no? Es decir, el numerador y el denominador son variables diferentes, independientes. X sobre Y. Ese es el símbolo de la razón. Al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula que es verdadera nos lleva a cometer un error conocido. ¿Te acuerdas cómo era el chévere? La mnemotecnia del chévere era el error tipo 1 o alfa, ¿no? ¿Y qué significaba che? Significa rechazar la hipótesis nula, y vere significaba siendo la hipótesis nula verdadera. Entonces, mira, dice, al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula que es verdadera nos lleva a cometer un error conocido como el error tipo 1 o alfa. ¿Y cuál era el error tipo 2 o beta? Lo contrario, pues, ¿no? El antichévere. O sea, era el error tipo 2 o beta, sería igual a no rechazar la hipótesis nula, siendo la hipótesis nula falsa. Ese sería el error tipo 2 o beta. Bueno, para este caso nos preguntan rechazar una hipótesis nula que es verdadera. Ese es el error tipo 1 o alfa. Para comparar la distribución de la frecuencia de la edad de dos grupos, bueno, esto está repetida, ¿no? YALA, polígono de frecuencias. Ya la hemos visto en la anterior pregunta. ¿Qué porcentaje del área bajo la curva normal estándar se localiza entre más menos 2 desviaciones estándar? También, pregunta repetida. La potencia de una prueba está dada por... Miren, recuerden ustedes que así como hay dos errores, el error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta, hay dos aciertos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del tema de las pruebas de hipótesis, ¿no?
Al momento de probar las hipótesis, al final de las conclusiones, se pueden cometer dos errores y dos aciertos. Los errores, ¿cuáles son? El tipo 1 o alfa y el tipo 2 o beta. Y los aciertos se llaman nivel de confianza o potencia de la prueba, también llamada poder de la prueba, ¿no? O potencia del test. ¿Qué cosa es el nivel de confianza? La probabilidad de no cometer el error 1 o alfa. ¿Y qué es el poder de la prueba o la potencia de la prueba? No cometer el error 2 o beta. Esa es la definición de los dos aciertos. Y en este caso, nos dicen, la potencia de una prueba está dada por la probabilidad de no cometer el error tipo 2 o beta. Una medida descriptiva calculada a partir de los datos de una muestra, o sea, si tú haces un cálculo en una muestra, eso se llama estadístico. ¿Se dan cuenta? Las preguntas, que son preguntas reales de exámenes. Las preguntas de estadística son mucho más fáciles que las preguntas de salud pública a veces, ¿no? ¿Cuál de las siguientes medidas de tendencia central es más usada para el análisis estadístico? La media, pues. Doctor, ¿y la mediana? Solo cuando te digan que los datos son asimétricos o tienen una representación asimétrica. Cuando no sea el caso, la media siempre es la medida más importante. Se hace un estudio para encontrar la relación entre diabetes e hipertensión consideradas como variables cualitativas. ¿Cuál es la prueba de hipótesis a elegir? En realidad, esto está mal escrito, ¿eh? La prueba estadística. Pero así pasa, pues, como te digo, los docentes a veces, por cansancio, quiero creer, ¿no? Escriben mal. La prueba estadística a elegir es, si se trata de variables cualitativas, ya está, chi cuadrado. Doctor, por ahí dice G cuadrado. Te aviso que es lo mismo, ¿ya? G cuadrado, chi cuadrado. El gráfico de histograma se emplea para representar variables cuantitativas continuas. Por aproximación, la B, porque lo correcto sería cuantitativas continuas. Eso sería lo correcto. Para no confundirla con la cuantitativa discreta, en la cual no se usa histograma. Pero ya que están las alternativas allí, escogemos la más cercana, ¿no? La mediana, moda y media coinciden con la distribución de datos, asume una curva normal o simétrica, propiedad de curva normal. En un estudio se compara el peso de un grupo de 60 obesos antes y después de 3 meses de haber realizado una intervención educativa. ¿Cuál es la prueba estadística de elección para realizar dicha comparación? A ver, cuando te piden una pregunta sobre prueba estadística, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? El tipo de variable. Buscamos el tipo de variable, es peso. ¿Qué tipo de variable es el peso? Cuantitativa, ¿no? Entonces, si te piden una prueba estadística para variable cuantitativa, te destituyen. Así de fácil, así de simple, así es. En una curva normal, más menos, debería ser, más menos 2 definiciones estándar corresponde a 95%, propiedad de curva normal. Por eso te decía, preguntas de propiedad de curva normal son las más frecuentes, como lo estamos mirando, ¿no? Señale cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la media de una distribución estadística es falsa. La media corresponde al percentil 50. Esto es falso. ¿Quién corresponde al percentil 50? La mediana. ¿Recuerdas? La mediana es igual al cuartil 2 y al percentil 50. La mediana. Por esto es falso. Pero aprovecho la situación para recordarles. El día del examen verdadero, solo esta alternativa vale. O sea, que logres identificar la clave correcta, la alternativa verdadera. Eso es lo importante. Pero hoy día, que estás en proceso de
preparación, de entrenamiento, es importante que sepas que la letra B es la alternativa correcta y es la que tienes que marcar, pero eso también te da información adicional que tienes que aprovechar. Si la B es la falsa, significa que esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero, esto es verdadero. O sea, en otras palabras, las otras alternativas también te dan información. Y si fuera al revés, si la B fuera la verdadera y fuera la respuesta, significa que las otras son falsas. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En este tipo de exámenes, chicos, ok, sepan cuál es la respuesta correcta. En muchos casos, traten de saber por qué es la respuesta correcta, pero además de eso, tienen que revisar y leer las otras alternativas en las que también hay carnecita, o sea, hay información importante que te dice, esta afirmación es falsa, esta afirmación es verdadera. Y eso suma en tu información, en la información que tienes que saber y tienes que acumular para el examen. ¿Cuál es la definición más correcta de moda? Es el valor que más se repite. Bien, hasta ese nivel de simpleza a veces se llega, ¿no? Cuando calificamos el pronóstico de un paciente como muy grave, dentro de lo que es leve, grave o muy grave, ¿cómo estamos tratando la variable gravedad? Estamos tratándola en una escala de gradualidad, ¿no? De menos a más, o sea, en un orden de menos a más, o sea, como variable ordinal que se va a expresar en una escala ordinal, ¿ya? La escala de medida aplicable al tipo de especialidad médica es, ya, entonces cuando las variables son de menos a más en orden de intensidad o de tiempo, etcétera, eso es ordinal, ¿no es cierto? Pero la especialidad médica, ¿qué tipo de variable sería? ¿En qué tipo de escala se expondría? Por ejemplo, cirujano, pediatra, ginecobstetra, traumatólogo, nefrólogo, etcétera. Esas variables que corresponden a las especialidades médicas no tienen jerarquía entre sí, porque tú no puedes decir que el traumatólogo es mejor que el pediatra o viceversa. No hay entre las diferentes especialidades una jerarquía de menos a más, no hay eso. Cada especialidad es importante como las otras, o sea, no existe una prelación, ¿ya? Un orden. Y cuando eso sucede, la variable se llama nominal. Y las variables nominales se expresan en escalas nominales, ¿ya? Entonces, la especialidad médica es un típico ejemplo de variable nominal. El polígono de frecuencias se utiliza para representar variables. El polígono de frecuencias es el histograma. Y en el histograma se expresan variables cuantitativas continuas. Aquí sí, perfecto. Carita feliz. Está bien la respuesta. Cuantitativa continua. A ver acá, se mide la altura de 10 sujetos, observando que uno de ellos presenta una estatura mucho mayor, uno solo, ¿va? Que el resto. La medida estadística de posición o tendencia central que mejor sintetiza los valores observados. O sea, si hay una estatura mucho mayor, o sea, si dice mucho mayor, es un valor más grande que los otros. Eso lo que te está diciendo en otras palabras es que ese conjunto de tallas te va a dar una curva asimétrica. ¿Por qué? Porque cuando hay un valor extremo, mayor o menor, eso va a alterar tu distribución o tu gráfico, deformándolo por la presencia de ese valor extremo. Entonces, en otras palabras, te están diciendo que ese conjunto de datos es asimétrico. Y cuando un conjunto es asimétrico, ¿cuál es la mejor medida de tendencia central? La mediana. ¿Ya? Entonces, hay que saber, chicos, reconocer este tipo de preguntas donde te van a dar la información un poco, digamos, de manera colateral, ¿no? En un estudio realizado en una muestra de 300 sujetos se informa que su edad media es 50 años, o sea, la media es 50, y la desviación estándar es 10 años. ¿Cuál es el significado de estas cifras? Entonces tú ves las alternativas
Y te vas a dar cuenta que esto tiene que ver con la propiedad de Chebyshev. Te dan la media, te dan la desviación, y tú tienes que encontrar cuál de las alternativas expresa mejor esta situación. Bueno, yo de frente, vamos a la respuesta, que tendrías que llegar un poco por tanteo, es la letra D, porque te dice que el 95% de sujetos de muestra tiene entre 30 y 70 años. ¿Cómo llegamos a eso? Recuerda que si la media es, ¿cuánto es? 50 años, esa es la media aritmética. Si tú le sumas dos desviaciones estándar y le restas dos desviaciones estándar, este rango va a contener al 95%. Entonces, ¿cuánto vale la desviación estándar? 10 años. ¿Cuánto es dos desviaciones? Es 20 años. ¿Cuánto es menos 12? Es 20 años. En otras palabras, tú sumas 50 más 20, te da aquí 70. 50 menos 20 te da aquí 30. Entonces, entre 30 a 70 años está el 95% de personas. Y es exactamente lo que dice la letra D. El 95% de los sujetos de la muestra tienen entre 30 y 70 años. Aplicación directa de Chebyshev. La inferencia estadística es, ¿te acuerdas que era la inferencia? Era llegar a la población a partir de la muestra, o sea, al parámetro a partir del estadístico. O sea, es la generalización de los resultados hacia la población. Esa es la inferencia. El índice que mide la correlación entre dos variables cuantitativas se denomina coeficiente de correlación de Pearson. Está en el esquema, en el fluxograma, en el algoritmo de las pruebas estadísticas, ¿no? Correlación de variables cuantitativas, prueba de correlación de Pearson. Se llama probabilidad condicionada a la probabilidad que ocurra un evento dado que ocurrió otro. ¿Dónde está eso? En la C. Muy bien. Los resultados de una encuesta alimentaria en un brote de toxi-infección se hallan abajo. ¿Cuál es la probabilidad de enfermar condicionada a la ingesta de mayonesa? O sea, en otras palabras, que habiendo comido mayonesa te enfermes. Vamos primero a ver quiénes comieron mayonesa. Acá está el grupo de mayonesa. Hay 80 personas en total que comieron mayonesa, ¿ok? De los cuales 20 enfermaron. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que al haber comido mayonesa te enfermes? Entonces eso se calcula dividiendo 20 entre 80 por 100. Esta sería la probabilidad de haber enfermado dado que se comió mayonesa. 20 que enfermaron entre 80 que comieron mayonesa, eso te da el 25%. O sea, la cuarta parte de los que comieron mayonesa enfermaron. Esa es una fórmula, una forma de cálculo de la probabilidad condicional, ¿no? Donde la condición es comer mayonesa y o sea, ese es el condicionante, y el evento que quieres medir es de esos 80 cuántos enfermaron, ¿no? Con el método A, la alcoholemia media de los conductores de Ayacucho es tanto, no importa. Con el método B es otro valor. ¿Qué medida de dispersión compararía mejor ambos métodos de medida? O sea, en otras palabras, ¿cuál es la única medida de dispersión que se usa para comparar grupos o para comparar métodos? ¿Ya? La única de las que vimos en clase es el coeficiente de variación. ¿Te acuerdas? El rango intercuartil, la variancia, la desviación estándar, esas solo miden la dispersión de un conjunto de datos. Pero cuando tú quieres comparar, entonces se usa el coeficiente de variación. El rango es un índice o un indicador de dispersión, justo acabamos de decirlo, el rango. El índice de kurtosis, ¿te acuerdas de kurtosis? Que medía la elevación o el achatamiento de las curvas, o sea, el grado de apuntamiento. A ver,
el percentil 90 de la talla de los recién nacidos de una determinada población es 53 centímetros. ¿Te acuerdas cómo se leían los percentiles? Tú partías del 0, perdón, al 100%, y el percentil 90, que estaría por acá más o menos, ¿no? Percentil 90. Un poco más acá tal vez, ya no importa. Este percentil equivale a ¿cuánto dice? 53 centímetros, ¿no? Ya. ¿Qué significa? Significa que el 90% de personas tienen menos de 53 y el 10% tiene más de 53 centímetros. ¿Cuál de las dos alternativas están cuál de las dos respuestas está en las alternativas? La segunda. El 10% de los recién nacidos miden más de 53 centímetros, ¿no? Lectura e interpretación de percentiles. El resultado de los ensayos clínicos autorizados de fármacos para tratamiento nuevo, ¿a qué conclusión lleva un error tipo 1? ¿Cuál era el error tipo 1? Era el chévere, ¿no? ¿Y qué significaba chévere? Chévere significaba rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era verdadera, ¿sí? ¿Te acuerdas? Mira, entonces la pregunta ahora es distinta. La pregunta ahora dice, ¿qué significa o a qué conclusión te lleva a cometer este error? Entonces, ¿qué significa que tú rechazas la hipótesis nula? Significa, la hipótesis nula era la que decía que la droga no servía. O sea, contradecía al investigador que quería probar que la droga sí servía. Entonces, la hipótesis nula dice que la droga no sirve. Entonces, el error tipo 1 es rechazar esa afirmación. O sea, en otras palabras, al rechazar que la hipótesis nula, o mejor dicho, el hecho de rechazar la hipótesis nula significa que tú estás aceptando o afirmando que la droga sirve. O sea, que la droga es útil, que la droga es eficaz. ¿Ah? Vamos por partes, ¿ah? Como dijo Jack. Entonces, cometer el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula. Y rechazar la hipótesis nula es rechazar la afirmación que dice que la droga no sirve. En otras palabras, es concluir que la droga sí sirve. Eso es la primera parte. Pero, sin embargo, la hipótesis nula es verdadera. Y al ser la hipótesis nula verdadera en la vida real, significa que la droga no sirve. Doctor, pero ahí hay una contradicción entre una parte, es que por eso se llama error, porque hay una discrepancia entre la parte matemática, porque ojo, esta es la parte matemática y esta es la parte real. Entonces, matemáticamente tú dices que la droga sí sirve, pero en la realidad no sirve. Ese es el concepto del error tipo 1. ¿Y eso en cuál de las alternativas se expresa mejor? Bueno, ese es el apoyo, ¿no? En la primera. Es falso que el tratamiento es efectivo. O sea, tu conclusión es que la droga sí sirve, que es efectivo, pero esa afirmación es falsa. Eso es a lo que equivale el error tipo 1. Repito, el chévere, en general, es el error en el cual tú estás afirmando que la droga, el medicamento que estás probando, sirve cuando en realidad no sirve. Y haciendo la analogía, ¿qué significaría un error tipo 2? Significaría concluir que el medicamento no sirve cuando en realidad sí sirve. Entonces, traten de tener clara esa interpretación de cada error. El error 1 significa aceptar que el medicamento sirve, concluir que el medicamento sirve cuando en la vida real no sirve en realidad. Y el error tipo 2 es lo contrario. Decir que la droga no sirve, el medicamento no es útil, cuando en realidad sí lo es. ¿Ya? Entonces,
Por favor, traten de tener claro esas dos, digamos, interpretaciones de lo que significa un error tipo 1 y un error tipo 2. La seguridad máxima elegida para estimar parámetros no existe, no hay una seguridad máxima. Recuerda que el investigador, por libre albedrío, decide cuál es la confianza o el error con el que quiere trabajar, ¿no? La probabilidad de acertar si aceptas la hipótesis nula, acertar. O sea, acá te están diciendo, o es el intervalo de confianza o el nivel de confianza, o es el poder de la prueba, porque recuerda que solo hay 2 errores y 2 aciertos, ¿no? Los errores eran el error tipo 1 o alfa y el error tipo 2 o beta. Entonces, la respuesta no puede ser ni alfa ni beta, tampoco sería la E. Entonces, por descarte, ¿por qué no pueden ser estas? Porque te hablan de acierto, no te hablan de error. Por lo tanto, no puedes responder error tipo 1 o alfa ni error tipo 2 o beta. Y la E se autoelimina por esa razón. Entonces te queda la A y la D, pero en realidad la respuesta es la D. ¿Qué cosa es el 1 menos alfa? Es el nivel de confianza. ¿Y qué cosa era el 1 menos beta? Era el poder de la prueba. Y estos dos son los aciertos. Y el 1 y el 2, o sea, el alfa o el beta, son los errores. Recuerda que hay 2 aciertos y 2 errores. La probabilidad de A es 60%. Probabilidad de que ocurra el evento A es 0.6. Y la probabilidad de que ocurra A intersección B es igual a 0.3. ¿Cuál es la probabilidad de B condicionado a A? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? De la teoría de probabilidades, en este caso de la fórmula de la probabilidad condicional, que es igual a lo siguiente. Arriba va la probabilidad de A intersección B y abajo va la probabilidad de la condición. Y mira qué casualidad, estas dos variables están en los datos, como siempre va a ocurrir. Lo único que tienes que recordar es la fórmula de la probabilidad condicional en este caso. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Es 0.3. ¿Y cuál es la probabilidad de A? Es 0.6. 3 entre 6, 0.5. Ese punto es un puntazo. El test estadístico que utiliza para probar una hipótesis nula con respecto a la media de una población menor de 30, pero que no sigue una distribución normal, esta sí es recontra difícil, ¿no? Esta está en el 20% de respuestas que no son ni t-de-Student ni chi cuadrado. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Simplemente ver el tipo de variable. La variable es cuantitativa, pero no sigue una distribución normal. Por esa razón, no puede ser t-de-Student, porque la t-de-Student básicamente la t-de-Student y la chi cuadrado se usan cuando los datos configuran una curva simétrica o normal, ¿ya? Este no es el caso. Por esa razón no puedes marcar t-de-Student, porque muchos dirían, de repente es la C, la prueba T, que tampoco es t-de-Student. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Simplemente si recuerdas tú el algoritmo, el fluxograma que te dejé en la última clase de bioestadística, ahí habían equivalencias, ¿no? Entonces, si no puede ser t-de-Student, existe su equivalente no paramétrico. Y ese equivalente no paramétrico de la t-de-Student es Wilcox. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como podemos identificar. Pero tranquilo, que esta es una delicatessens de las pruebas estadísticas. O sea, yo diría que ni siquiera entra en el 20% de pruebas diferentes, sino es el 1% de posibilidad de que se vuelva a presentar. Pero sí se puede responder si tienes claro ese fluxograma de elección de pruebas estadísticas. Y la última, respecto a la distribución binomial, una característica importante es que la distribución binomial también se llama ensayo de Bernoulli, ¿ya? Y esa es la respuesta por un tema de sinonimia.
Muy bien, bueno chicos, eso es todo. ¿Bien? Espero haberlos ayudado en lo más que se haya podido.